Ok, buenas tardes doctora, soy Mercedes López y le voy a hablar acerca de la terapia sustitutiva renal. Ok, antes de hablar de lo que es esta terapia tenemos que recordar los que son las funciones normales del riñón. En este caso va a ser limpiar la sangre, eliminar el exceso de agua en forma de orina, eliminar las toxinas, producir hormonas, igual mantener el equilibrio entre sales y minerales como el sodio, el calcio, el fósforo y bueno, el potasio, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de un daño renal, hablamos principalmente, lo vamos a catalogar conforme esta tabla o clasificación que va acorde con la tasa de filtración glomerular. Nosotros empezamos a administrar lo que es el proceso de hemodiálisis o diálisis cuando encontramos una insuficiencia renal, que es decir, que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular menor al 15%, que nosotros pues ya hablamos de un estado realmente grave del paciente, en el cual sus riñones ya no son capaces de eliminar esas toxinas por sí solos, entonces estas se van a acumular en la sangre, pues pueden producir unas ciertas alteraciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a catalogar esta insuficiencia renal. Igual esta se puede iniciar como en estadio 4, pero realmente nosotros lo que preferimos es preservar igual lo que es la capacidad residual o función residual del riñón para antes de administrar estas terapias igual siempre mejorar o prolongar un poco lo que es la calidad de vida del paciente. Sin embargo, ya cuando iniciamos y el paciente requiere estas terapias, vamos a mencionar lo que son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante de riñón, ¿verdad? Que ya es el estadio final y más grave. Entonces, cuando hablamos de hemodiálisis, primeramente es importante recordar un poco qué es una diálisis. La diálisis prácticamente va a ser aquel proceso en el cual se agregan y eliminan sustancias por medio de difusión. Antes de iniciar estos procesos, el paciente tiene que pasar por algo que se llama acceso, que se le van a crear por medio de un procedimiento quirúrgico que pues, no es tan... En este caso vamos a tener lo que es la fístula arteriovenosa, el injerto y el catéter. En la fístula arteriovenosa lo que se hace es que se va a unir una arteria y una vena por medio de anastomosis para crear un vaso de mayor tamaño y de esta forma que haya un engrosamiento de la pared y asimismo pueda crearse lo que es el proceso de canulación y luego de eso pueda permitirse lo que es el flujo del proceso del líquido dializado, que eso es lo que por eso se requieren arterias o vasos de gran calibre. Entonces, en este aspecto, la fístula arteriovenosa es la que más se prefiere, disminuye tanto lo que son las complicaciones y también tiene mayor duración. Entonces, en este caso, cuando se hace el injerto en aquellos pacientes que no se les pudo realizar una fístula arteriovenosa, y prácticamente lo que se va a hacer es un injerto en bucle. Igual siempre se va a unir una arteria y una vena a ese injerto por medio de anastomosis, se va a crear un vaso de gran tamaño y va a permitir lo que es el flujo continuo pues, de este líquido dializado, ¿verdad? Ahora, una vez que se pasa el catéter, este catéter se va a hacer en aquellos pacientes que realmente se van a someter a los procesos de hemodiálisis por un periodo corto de tiempo. Entonces, pues, bueno, eso mencionando. Ahora, la calidad o el tiempo de la hemodiálisis va a depender mucho de la capacidad residual del riñón, del volumen del paciente y de la cantidad de líquido que se tenga. Estos procesos de hemodiálisis, el paciente tiene que ir al hospital aproximadamente 3 veces a la semana y estas sesiones suelen durar de 3 a 4 horas. Entonces, como ya mencionaba al principio, estos procesos de hemodiálisis se van a agregar o eliminar sustancias. Ahora, lo importante acá y lo que más nos compete va a ser esta membrana, que esa membrana va a ser una membrana semipermeable que va a tener poros microscópicos que no van a permitir el paso de aquellas macromoléculas, es decir, va a ser impermeable para aquellas macromoléculas, pero sí va a permitir el paso de aquellas moléculas pequeñas o de desechos como la creatinina, la urea o el líquido o el agua en exceso, ¿verdad? Ahora, algo importante que debo mencionar es que el líquido dializado va a ser lo más parecido al líquido intersticial, va a estar compuesto de sodio, potasio, bicarbonato y minerales, para que ésta pueda mantener igual el equilibrio hidroelectrolítico y cuando esta sangre regrese no haya alteraciones a nivel de los electrolitos en la sangre y así evitar otro tipo de complicaciones. Entonces, lo más importante acá es que esta membrana semipermeable va a tener dos espacios, una que es para la sangre y otra de líquido dializado. Entonces, estas macromoléculas siempre van a permanecer del lado de la sangre
y las micromoléculas o pequeñas moléculas van a pasar al líquido dializado. Y así, una vez que estas pasan a ese líquido va a ser eliminado y ya la sangre ya se encuentra limpia y entonces esta va a regresar hacia el cuerpo. Ahora, en este proceso nosotros vamos a encontrar que el paciente, una vez que ya se le hicieron estos accesos, se tiene que esperar un proceso de maduración que dura aproximadamente de 8 a 16 semanas y ya luego pues se empiezan estos procesos y se le van a ingresar pues 2 agujas, una del lado de la arteria y otra de la vena, y lo que va a hacer es que prácticamente una de ellas va a permitir la salida de la sangre y otra el retorno de ella al cuerpo. En este proceso o máquina de dializado van a haber 3 medidores, que va a ser uno de la presión arterial de salida, otro del monitor del flujo de entrada de esa sangre al líquido dializado y otro que va a ser el monitor del reingreso de esa sangre al cuerpo, y también va a haber un detector de aire para evitar que se dé la formación de émbolos por presencia de este aire en lo que ya son la arteria. Entonces, aunque ya mencionábamos esta parte, siempre está el intercambio. Y ahora, cuando hablamos de la diálisis peritoneal, lo que va a ocurrir prácticamente es que acá la sangre no sale del cuerpo, sino que lo que va a ingresar va a ser el líquido de dializado hacia el peritoneo por el medio de un catéter, y luego, una vez que ya se introdujo ese líquido, el paciente se va a desconectar de esa bolsa, va a permanecer un tiempo considerable con ese líquido en el peritoneo, en lo que se va extrayendo esas sustancias de desecho, y luego ya el paciente regresa y se vuelve a conectar a una bolsa, que en este caso va a ser de drenaje de ese líquido dializado, solo que ya con esas sustancias de desecho. Si como observamos, lo que no sale, la sangre no sale, sino va a ser el líquido. Sin embargo, este proceso de diálisis peritoneal pues se prefiere menos por el mayor riesgo de crear peritonitis por la acumulación de líquido en el peritoneo, entonces realmente no se prefiere. Sin embargo, en esta diálisis peritoneal vamos a especificarla en 2 tipos. Hay una diálisis ambulatoria y otra que es continua. La diálisis ambulatoria y continua va a ser la diálisis ambulatoria va a durar aproximadamente, se tienen que hacer de 4 a 6 sesiones durante el día, es decir, va a ser un proceso cíclico. Ahora, luego lo que es la continua, el paciente se va a someter a este periodo de diálisis durante el sueño, pero realmente solamente se va a indicar en aquellos pacientes que tienen como actividades o son muy ocupados y no pueden permanecer mucho durante en el hospital mejor dicho. Entonces, como vemos, prácticamente la terapia sustitutiva, su objetivo más que nada es eliminar las que son las sustancias de desecho, mantener el equilibrio en el cuerpo acerca de estas a nivel hidroelectrolítico, y siempre igual regular la presión arterial, porque como mencionaba van a haber monitores que van a permitir que estos sean el retorno de esa sangre, o mejor dicho también igual el drenaje de esa sangre, para que el paciente pueda mantener preservar lo que son, o mejor dicho, se cree esta terapia va a ser un suplente del riñón en esos pacientes. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.